Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano, hoy vestidos de rojiblanco y yéndonos al Estadio Metropolitano. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Vamos a hablar de un tema que concierne al Atlético de Madrid. Pues sí, apasionante y muy de moda ahora el Atlético de Madrid, aunque yo creo que es una moda que siempre ha estado presente, ¿no, Manuel? Bueno, hay que ponerse en situación porque en muy poco tiempo el Atlético de Madrid resucitó desde la segunda división y pasó a codearse con la crema del fútbol europeo. En apenas 10 años ha jugado finales, ha vuelto a hacerse con la Liga, con la Copa del Rey, con varias Europa Leagues, y parte de ese éxito, o gran parte, pasa por un nombre propio, que es Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone. Las claves: la entrega, la pasión, la tenacidad y un presupuesto cada vez mayor que, si no recuerdo mal, anda ya por los 350 millones de euros, en España ya solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Pero después de tanto éxito hay una duda, una insatisfacción muy concreta, que es de la que hoy nos ocupamos. ¿Puede el Atleti del Cholo jugar mejor? Y de entrada, Juanan, quiero que digamos algo acerca de qué es jugar mejor, peor, qué es jugar mal o bien. Cuidado con eso. Sí, es una cosa que yo creo que hay que definir, ¿no? Y que es importante definir. Se entiende últimamente como jugar bien a los equipos que tienen mucho el balón, que generan muchas situaciones en campo rival. Quizás un poco eso viene heredado del Barça de Guardiola, ¿no? Yo creo. Pero el Cholo del Atleti ha jugado bien muchísimas veces. El Cholo del Atleti ha sido un claro dominador de áreas. Y eso es una clave muy importante a la hora de decir que un equipo juega bien. Cuando tú dominas los áreas, te hacen pocos goles y tú aprovechas tus ocasiones, tienes muchas posibilidades de marcar un gol más que tu rival. Y eso ha sido, yo creo, que lo que ha hecho el Cholo del Atleti y un poco lo que significa jugar bien. Dominar áreas, que yo creo que hoy en día es lo más importante en el fútbol. Y en ese sentido, quizá, apostillo, pasar muy rápido de la clave o de la mentalidad defensiva a la atacante y viceversa. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el fútbol está evolucionando a cada vez ser un deporte más rápido y eso es lo que está haciendo que lo que tú dices, las transiciones ofensivas o defensivas sean muy importantes. O sea, esa sensación del Cholo de la banda cuando el equipo pierde la pelota de que los jugadores muerden. Y al revés, esa sensación cuando sus jugadores tienen que salir al ataque a la contra, salen disparados, ¿no? Yo creo que ahí están una serie de claves de que el Atleti ha jugado bien con el Cholo. Que te guste más o menos, esto es como todo en la vida, ¿no? Gustos, colores. Sin embargo, a pesar de esta aclaración que había que hacer, que es muy importante para que se entienda a qué nos referimos cuando decimos ¿puede jugar el Atleti del Cholo mejor? Lo cierto es que existe esa sensación. Y repito la pregunta y te la hago. Siendo así, partiendo de estas bases, con esta misma plantilla y con el Cholo en el banquillo, ¿puede el Atleti jugar mejor? Yo creo que la clave está en la pregunta, Manuel. Con esta plantilla, yo creo que esto es lo más importante. Quizás los jugadores que tenía el Cholo en su primera etapa, importante en la que gana la Liga, eran jugadores que creían a pies juntillas en lo que decía el Cholo. O sea, si el Cholo decía que había que colgarse del larguero, se colgaban. Y a lo mejor los jugadores que tiene hoy son otro tipo de jugadores, de mentalidades, que, ojo, no significa que sean peores, sino todo lo contrario. Pueden ser que incluso sea una plantilla de más calidad, que yo creo que estaremos de acuerdo. Pero son jugadores que tienen más recursos por sí mismos, que no necesitan tanta táctica para poder tener éxito individual dentro del fútbol, que es un deporte colectivo. Y yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que la clave está en que los jugadores de antes hacían exactamente lo que el Cholo decía y los jugadores de ahora hacen lo que el Cholo dice, pero con sus pinceladas propias. Claro, pues entonces esto nos crea una duda, o a mí, a tenor de lo que tú estás diciendo, me surge una duda. A estos jugadores los ha fichado Simeone. ¿Es que no ha fichado lo que quería? Yo creo que sí que ha fichado lo que quería. Lo que pasa que a veces no te da el resultado que tú esperas. Esto puede ser uno de los puntos clave. Quizás sí. Yo creo que también otra cosa que ha pasado en el Atleti, o que está pasando, es que el Cholo hay en ocasiones en las que no evoluciona. Y esto es una crítica directa. Por ejemplo, cuando al Atlético de Madrid le plantean partidos con su propia medicina, el Atlético de Madrid sufre. Y ha habido en muchas ocasiones en las que ese sufrimiento ha
ha estado de una manera en la que con un córner, una jugada a balón parado, valía, marcaba un gol. Y muchas veces esta suerte, entre comillas, por así decirlo, le ha acompañado. Pero cuando esa suerte no te acompaña, pues puedes encadenar 3-4 partidos sin ganar. Y con todo lo que has dicho tú de presupuesto, plantilla mejor, estadio mejor, todo mejor, el rendimiento deportivo no es igual. Y aparecen dudas. Claro, porque hablamos de la plantilla actual. No vamos a hablar de la plantilla que ganó la Liga, vamos a olvidar ya a Godín, a Gavi. Tenemos la plantilla que hay ahora mismo y hacemos el análisis a partir de ella. Empiezas a mirar, por ejemplo, en el centro del campo, y esto es lo que la gente se pregunta. Ves a Thomas, ves a Saúl, ves a Lemar, ves a Vitolo, ves a una serie de jugadores de los que se espera un juego mejor, más vistoso, o por lo menos que no te aboque a encerrarte en el área y a acompañar a Oblak en el área pequeña simplemente por ponerse 1-0. Esta yo creo que es la queja fundamental. El que el Atleti se eche atrás, esa es la sensación que se tiene. La cuestión es si la afición es capaz de tener ese punto de aguante. Porque el Cholo no renuncia a sus principios, y eso yo creo que está muy claro. Y hay veces que los jugadores, y yo creo que aquí sí que hay que atacar a los jugadores, no están siendo en muchas ocasiones fieles al Cholo. ¿Por qué? En mi opinión, hay muchas veces en las que los jugadores no tienen ese punto de intensidad. No tienen esa garra, esa sensación que tenía ese Atlético de Madrid de la primera etapa del Cholo. ¿La diferencia cuál es? Que al aumentar el nivel medio de la plantilla puedes sacar rendimiento en situaciones que a lo mejor no tienes el dominio. Y ahí está un poco la clave y el equilibrio, la balanza, ¿no? Y yo creo que el Cholo es listo y sabe que teniendo jugadores de más calidad tiene más opciones de conseguir triunfos, por así decirlo. Pero hay en ocasiones en las que los equipos grandes necesitan de la implicación absoluta de los jugadores, de los que entran y de los que normalmente no, para conseguir victorias en esos partidos raros, tontos, que se les atragantan a todos. Si tú me dices esto y yo estoy muy de acuerdo, eso significa que el Cholo previamente, cuando se está fichando, por ejemplo, a Joao Félix tiene que saber que pese a su calidad, a su demarcación natural y a su juventud, viene a defender. Vitolo viene a defender. Lemar viene a defender. Y a salir corriendo al área contraria a 40 metros para dejar un destello de calidad. ¿Es esto? Quizá eso es un poco rotundo. No es tanto que vengan a defender, sino que tienen que ser los primeros a la hora de defender. Y esto es una cosa que hace mejores a los jugadores. Pero no solo a los del Atleti, sino a los de cualquier equipo. Y en este caso, por ejemplo, Joao Félix, que yo creo que es un jugador en el que se ve muy patente eso. Probablemente Joao Félix a lo largo de su carrera no haya tenido tanto peso defensivo en ningún equipo. Nunca, jamás. Porque con el ofensivo le valía. El Cholo basa el éxito en el conjunto, en el equipo, y Joao Félix tiene que ser el primero a la hora de defender. Y al Cholo no le ha temblado el pulso si tiene que sentar a Joao Félix o a el que sea por el motivo de no defender. Ha habido muchos ejemplos. Sí, a Griezmann. Otro gran ejemplo. Pero a la larga, y yo esto se lo he oído a Griezmann, se han convertido en mejores jugadores gracias al Cholo y a ese nervio, esa forma de defender que les ha metido dentro, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa muy difícil de discutir, porque a la larga el jugador va a ser mejor si defiende mejor. Eso está claro. La pregunta es si solo vale defender o si tú crees que el Atleti solo defiende. Ahí es donde quería llegar. Griezmann se ve muy claramente ahora en el Barcelona que es un jugador de los de ataque que más defienden y que mejor defienden, además. Cosa que en la Real Sociedad no hacía. Luego esto lo ha aprendido con el Cholo en el Atlético de Madrid. Pero la diferencia no es si se defiende más o menos, sino dónde. Griezmann era el primero en defender, como lo es Costa cuando está jugando, o como incluso lo ha llegado a ser Morata, o lo es Morata, ¿no? Sin embargo, el primero en defender. ¿Pero dónde? ¿En campo contrario o en tu propio campo? Es que es distinto, insisto, en lo de echarse atrás, porque yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que hoy en día un equipo pueda tener a 2 o 3 tíos que no defienden. Eso es inviable. Puedes perder, cualquiera te pinta la cara. ¿Y por qué se está haciendo así?
¿Por qué se echa el equipo? ¿Quién es el culpable de que el Atleti se eche atrás? Bueno, yo creo que el culpable de establecer un poco dónde se presiona o dónde se defiende es el entrenador, en el Atleti y en todos los equipos. Yo sí que echo de menos una cosa, y es que el Atleti, de la primera etapa sobre todo, jugaba mucho con las zonas en las que defender. Tan pronto te presionaba arriba, muy arriba, como se echaba atrás, muy atrás. Y eso también desconcertaba un poco a los rivales. Sobre todo en partidos importantes, en partidos en los que te estabas jugando algo importante. Me viene a la cabeza el Barça. El Barça le volvía loco esto. Había momentos en los que el equipo completamente estaba desconectado. A lo mejor el Cholo ve alguna debilidad que el resto no conocemos, que puede ser, y por eso ha decidido no defender tan arriba y en esta última etapa está empezando a defender más atrás. A lo mejor también tiene que ver con el tema jugadores. A lo mejor su línea de 4 de atrás no es todavía lo suficientemente fuerte como para dejar 30 metros a la espalda a la hora de defender. Sí, yo creo que ahí Felipe ha sido un hallazgo en la sustitución de Godín, e intentaba ser también esta temporada 2019-2020 la temporada en la que los laterales tuvieran mucho que decir, tanto por la izquierda como por la derecha. Y me da que la apuesta de Simeone no ha tenido el efecto que él pensaba que iba a tener en este sentido. Puede ser esta una de las razones. Yo tengo muchas dudas de si Simeone es capaz de traicionarse a sí mismo y no por ello hacerlo peor. Para mí, tengo dudas, no sé si es capaz, no sé a lo mejor si en el futuro cuando salga del Atlético de Madrid será capaz de renovarse o siempre va a ser fiel a lo suyo. Ojo, puedes ser fiel a lo tuyo, pero ir metiendo cosas nuevas. El Atleti ha habido en ocasiones en las que últimamente se ha quedado un equipo muy previsible, muy monótono, con una misma línea, y eso te hace que los demás equipos te tomen la medida. Y yo creo que es lo que ha pasado. Pero ojo, cuando el Atleti ha tenido que competir en los partidos importantes, ha competido a su máximo nivel. Como si retrocediéramos años atrás. Con lo cual, ¿es un tema de entrenador o es un tema de jugador? Cuidado. Yo no sé si el Cholo sabría jugar de otra manera. Sinceramente, si hacemos esa pregunta, yo no sabría responder. Hay quien también se plantea que por qué Simeone tendría que cambiar de manera de jugar si con esta le va bien. Pero le va bien, es decir, ser segundo o tercero ¿es suficiente? Claro, esta pregunta habría que hacerla a las puertas del Wanda y saber un poco lo que dice la gente. Sí que es cierto que a mí la sensación que me da es que la afición tiene miedo a enfrentarse un poco al estilo Cholo, ¿no? Parece que hay ahí un tabú a la hora de criticar, y yo creo que la crítica es buena. Por comparar un poco y sin tener nada que ver afición y club, en el Bernabéu a la mínima hay pitos y cualquier jugador recibe pitos. ¿La afición es peor por eso? ¿O hace que todo se convierta en más exigente y todo el mundo tenga que apretar más? Quizás el Atleti ha sufrido esa transformación en club grande y ahora la afición tiene que exigirle al entrenador, a los jugadores y a todo el mundo como un club muy grande, que es lo que es. En el Atlético de Madrid a mí me da la sensación de que hay el miedo a criticar a Simeone, no sea que eso se tome por traición al propio equipo. Y creo que esa actitud no es sana. Y esto la afición rojiblanca se lo está preguntando. ¿El Atleti del Cholo puede jugar mejor? Yo pienso que sí. Que se puede jugar un poquito más arriba, que se puede defender con más variedad, como tú decías, no siempre debajo de Oblak, y que Oblak dure mucho tiempo. Yo quiero decir, Manuel, de acuerdo con lo que dices, en que el Atlético de Madrid puede jugar mejor, y prácticamente cualquier equipo puede jugar mejor, pero yo quiero decir que el Atlético de Madrid juega bien, y sobre todo juega bien porque compite bien. Y en cuanto a competitividad, es probablemente de los equipos con más hambre que haya. Y cuanto más fiero es el rival, mejor compite. Y esto indudablemente es responsabilidad y culpa del Cholo. Esperemos que en breve podamos de nuevo disfrutar de esa combatividad. Muy bien, Manuel, pues aquí lo dejamos y hasta la próxima. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.